Eh, Qué privilegio estar aquí con ustedes esta tarde. Y traigo saludos de parte de la congregación allá en la Villita. De verdad, muchos saludos. También hay gente de la iglesia del pueblo por toda la ciudad y esparcidos, gente que tiene el ADN de ustedes de amar generosamente, de ministrar en otros lugares, y de verdad que los seguimos a ustedes como un ejemplo del tipo de iglesia que queremos ser, y les traemos muchos saludos, pero sobre todo les traemos saludos de parte de gente que tal vez ustedes nunca conocerían, pero ustedes han impactado por su amor, por su fidelidad, por su ministerio, y les traigo muchos saludos. Pero lo más especial sobre todo es estar entre nuestra gente, ¿sí o no? Me recuerda un montón aquel hombre aquel camarógrafo, aquel entrevistador que estaba ahí en Tijuana y dice: hey, estamos aquí en Tijuana, donde está llegando gente de toda Latinoamérica, y pues vamos a ver las razones por las que vienen. Aquí hay una señora con unos niños. Señora, díganos, ¿usted de dónde viene? Y dice: no, pues yo vengo de Oaxaca. ¿Y cómo se llama usted? Yo me llamo Juana. Dice: wow, Juana, ¿y qué es lo que le trajo desde Oaxaca hasta aquí, hasta esta ciudad? Y dice: bueno, pues es que en mi pueblo yo estaba buscando a Dios, y pues fui a mi párroco y le dije: estoy buscando a Dios. Y él me dijo: ay, no, Dios está en ti, Juana. Así que les dije a los niños: nos vamos a la frontera, a Tijuana todos. Me gusta tanto estar aquí con nuestra gente, y aunque por diferentes razones estemos aquí, Dios tiene un llamado específico porque nos ha traído de todos lados del mundo hasta este lugar. Y te quiero invitar a que vayas conmigo esta tarde a Lucas capítulo 4, empezando en el versículo 16. Lucas 4, 16 al 21. Dice la palabra de Dios que Jesús entonces fue a Nazaret, de donde él venía. Regresó a Nazaret, donde él se había criado, y un sábado entró en la sinagoga como era su costumbre. Se levantó para hacer la lectura y le entregaron el libro del profeta Isaías. Al desenrollarlo, encontró el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a proclamar el año del favor de Dios. Luego enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga lo miraban fijamente, y él comenzó a hablarles diciendo: hoy se ha cumplido esta escritura en presencia de ustedes. El mensaje de esta tarde lo he titulado: un pueblo llamado júbilo. Un pueblo llamado júbilo, porque el Señor Jesús vino a demostrarse como el verdadero júbilo de Dios, y el pueblo de Dios es el júbilo de Dios a todas las naciones. Quiero invitar a que cierres tus ojos conmigo por un momento. Señor, ven aquí en medio de nosotros. Encuentra un pueblo hambriento de ti, y Señor, al encontrarnos, bautízanos con un bautizo fresco de tu amor. Señor, llena nuestras manos de fuego, Padre, y enséñanos a cómo arrodillarnos para lavar los pies de toda esta comunidad, de tal manera, Padre, que cada persona pueda experimentar tu júbilo, en el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén, amén. Cuando Dios le dio la ley a su pueblo, le dio también ordenanzas, les dio rituales y festejos, pero también les dio algo que llamaban el año de júbilo. Durante 49 años el pueblo de Dios iba a hacer vida normal.
iban a vender, iban a comprar, iban a establecerse, iban a tener familias. Pero el año 50, en el año 50, en el día de la expiación, en el día de Yom Kippur, en ese día sonaría la trompeta y en ese momento se proclamaría el júbilo de Dios en medio de todo su pueblo. La palabra júbilo significa el cuerno del carnero. Y al escucharse el cuerno del carnero tocando en el año 50, lo que sucedería es que se proclamaría el día del favor, el año del favor de Dios en medio de todo su pueblo. Y tres cosas sucederían. La primera cosa que sucedería es que todas las deudas serían absolutamente perdonadas. ¿Qué les parece? Algunos tienen pagos de coches. No deberías de haber comprado esa troca, pero se siente bien padre. Estás pagando y pagando. Imagínate que te dijeran libre de deuda totalmente. ¿Alguien dice amén? ¿Alguien está pagando la universidad de sus hijos? No, nada más pagos en la universidad. Alguien tiene la hipoteca de su casa. Imagínate, apenas vas a la mitad, apenas estás empezando, 30 años, se ve muy largo y por fin suena la trompeta. Y empezando en ese momento, lo primero que sucedería sería libre de deudas. Amén. La segunda cosa que sucedería es que todos los esclavos, específicamente gente que se hubiera hecho como esclavo para pagar una deuda, sería liberado inmediatamente. Y por último, la herencia familiar, la tierra familiar, que tal vez tuvo que ser dividida para que gente para que pudiera pagar sus deudas, sería inmediatamente restituida a la familia como había sido dada por Dios. La meta de Dios era que hubiera gran gozo en medio de su pueblo. La intención era traer alivio a la gente, Imagínate por un momento, si tú y yo fuéramos a jugar un partido de básquetbol, tal vez yo me siento muy gallito, digo, yo te gano. Y después de que lleguemos a los 21 puntos y yo apenas he anotado 5 puntos, pues obviamente me sentiría muy triste. Me has ganado. Toda la semana medio enojado estaría practicando. Y a la siguiente semana, imagínate que vengo y te digo una vez más, vamos a jugar una vez más. Y me dices, sí, está bien que juguemos una vez más, pero empezamos con los puntos como ya los teníamos. En otras palabras, tú estás empezando con 21 cuando yo apenas tengo 5. Y cuando me ganas otra vez más, tú ya tienes 42 y yo apenas tengo 10. Y si seguimos jugando de esa manera, nunca te podría alcanzar. Nunca, no nada más te podría alcanzar, sino nunca te podría ganar. Y de la misma manera hay gente que piensa que estamos empezando al mismo nivel cuando muchas personas nunca han tenido un avance como tú has tenido un avance. Algunos de ustedes han experimentado familias y padres que han tenido casas, que han ido a la universidad, cuando hay otras personas que tal vez nunca han tenido una casa, nunca han sido dueño de casa, siempre han estado rentando. Cuando llegan a su familia no tienen experiencia de lo que significa ser dueño de una casa, nunca han ido a la universidad, cuando tal vez esta otra familia todos llevan yendo a la universidad desde herencia, desde muchos años. Y tú piensas que estás empezando en el mismo plano cuando en realidad tú llevas un montón de puntos apuntados a tu favor. Y hay otros que llevan muy pocos puntos apuntados a su favor. Y lo que Dios intentaba hacer es que nunca hubiera en medio de su pueblo clase baja y clase alta, permanentemente. Que nunca hubiera gente sin hogar, gente sin país, que todos siempre tuvieran una herencia verdadera de su familia. Y por último, que nunca hubiera un ser humano que le perteneciera a alguien más para pagar deudas, porque estuvieron pagando deudas. Este año de júbilo sería un año de tremendo gozo, ¿sí o no? Tremendo gozo. De hecho, cuando
alguien termina de trabajar y aquí en inglés decimos se retira, en español ¿cómo le llamamos? Se jubila, se llena de júbilo. En inglés lo llaman retirarse, se retira a Florida o algo así. Pero les tengo malas noticias. Aunque esta ley que Dios les dio a su pueblo era una ley revolucionaria, era una ley que iba a ayudar a que nunca hubiera una revolución violenta, porque los pobres se sentían muy aplastados. Aunque esta ley iba a ser una ley que traería gran alivio al pueblo de Israel, no tenemos ningún récord en toda la Biblia de que jamás se haya puesto en práctica. Probablemente nunca se puso en práctica porque los que la tenían que poner en práctica eran los poderosos y los ricos. Y según empezaron a ver que, wow, el año de júbilo viene, pero yo estoy cada vez más rico y la gente alrededor de mí está cada vez más pobre, dijeron, tal vez esta ley no tiene que ser puesta en efecto literalmente. Tal vez en realidad Dios nada más quería que le hiciéramos como una señal de nuestro amor el uno por el otro. Tal vez nada más Dios quería que tuviéramos júbilo en el corazón cuando nos saludamos el uno por el otro. Y cuando el pueblo de Israel se destrozó a sí mismo y fue llevado cautivo como un pueblo exiliado a Babilonia y a Persia, el profeta Isaías le dijo al pueblo, ya sin herencia, sin familia, sin dinero y sin poder, habiéndose convertido en la clase más baja de esclavos, ahí el profeta Isaías, en el capítulo 61 de Isaías, les dijo a su pueblo, un día llegará el Mesías, y cuando este Mesías llegue, les traerá, instituirá el verdadero júbilo de Dios. Amén. Sabes que cada evangelista, de los 4 evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, tuvieron la decisión de cómo iban a presentar el ministerio público de Jesús. Marcos y Mateo lo hicieron de una manera, Juan lo hizo de otra manera, pero Lucas, que era el único que no era judío de esos 4 evangelistas, Lucas nació en la ciudad de Antioquía. Lucas era el único que escribió 2 libros. Lucas decidió presentarnos a Jesús, regresando a su pueblo natal y proclamándose como el júbilo de Dios. Y lo que nos dice Lucas es que hoy se ha empezado el júbilo de Dios, pero ya no es un año, sino ahora es una persona a la que puedes conocer. Y cuando conoces a esta persona, entonces el júbilo de Dios se desata dentro de ti. Pero lo más importante es que no es nada más para los judíos, sino el júbilo de Dios siempre había sido intencionado por Dios para ser para todos los pueblos de la tierra. ¿Alguien dice amén? Aún recuerdo el día en el que el júbilo de Dios entró en mi corazón. Un día yo estaba odiando a Dios. Como inmigrante había llegado a este país y culpaba a Dios de todo lo que me faltaba. Al odiar a Dios, en algún momento todavía recuerdo la banca en el parque donde estaba a la medianoche, entregándome a Cristo, luchando con Dios. Y ahí en ese lugar, después de haber maldecido a Dios todo lo que podía, abrí mis manos, caí de rodillas y le dije a Dios, Dios, ven y ayúdame. Y de inmediato el júbilo de Dios empezó a cautivar mi corazón y a lavarme de todas las impurezas de mi propia vida, de todo lo que yo había hecho, de lo que otros habían hecho dentro de mí. En un día yo odiaba la palabra de Dios, se me hacía lo más aburrido. Al día siguiente me encontré con que la palabra de Dios era lo más maravilloso del mundo y quería que toda la gente lo leyera. Pero lo que faltó tiempo para ser lavado dentro de mí fue mi relación con mi papá. Yo hasta ese entonces odiaba a mi padre, aún después de haber recibido el llamado claro de Dios de venir a estudiar al Instituto Bíblico de Moody en la ciudad de Chicago.
estudiando. Recuerdo que un día estaba hablando con mi compañero cuarto, que estábamos llegando al tiempo de las Navidades, y me dijo: ¿qué vas a hacer? Yo le dije: yo voy de regreso a casa, a México, visitar a mi familia. Me dijo: ¿cómo te sientes? Le dije: wow, estoy bien emocionado, excepto por mi papá, porque lo odio. Así claramente se lo dije: odio a mi papá. Y él me dijo: ¿sabes qué? Te he estado escuchando mucho decir cosas malas de tu papá, pero nunca me has contado. Cuéntame por lo menos una cosa buena acerca de tu padre. Y yo me acuerdo decirle: no puedo pensar en una cosa buena acerca de ese hombre. Y entonces mi amigo me detuvo y me dijo: ¿sabes qué? Creo que ahora el problema es tuyo, no es tanto de tu papá, porque él te crió a ti y tú me caes muy bien. Tú eres una buena cosa que ha salido de tu padre. Y si no puedes encontrar ni una sola cosa buena acerca de tu padre, seguro que ahora el problema ya no es tanto de él, sino el problema es dentro de ti, que no tienes ojos para ver lo bueno en él. Y recuerdo que esas palabras, él se fue y me dejó como si me hubiera metido un golpe al alma. Yo rehusaba que el júbilo de Dios entrara dentro de mi corazón en respecto a mi padre. Dios estuvo tratando con mi corazón, y recuerdo esa Navidad regresando a México. Llegué en el avión a Tampico, Tamaulipas. Es un aeropuerto pequeño, o por lo menos era en aquel tiempo. Y recuerdo llegar en el avión y ver a mi padre al final de la sala donde me iba a recoger, y caminamos el uno al otro y no tuvimos que decir nada. Simplemente me encontré con él, lo abracé y empecé a llorar, y a mi sorpresa él empezó a llorar junto conmigo. Parece que años de odio, de enojo, de dolor dentro de mí empezaron a lavarse y a enjuagarse con mis lágrimas. Sus lágrimas dentro de mí me empezaron a decir lo que él nunca me había dicho. Me empezó a decir: te amo, hijo, y siempre había deseado estar cerca de ti. Lo que pasó, se sintió para mí como si fueran horas. Gente caminando alrededor de nosotros, papá e hijo abrazándonos. Y siento que Dios trajo un júbilo, su júbilo dentro de nuestra relación. Lo que tenía que haber sido perdonado, fue perdonado. En ese día yo metí la llave dentro de la caverna a la que había metido a mi padre, y lo dejé libre. Le abrí la puerta y le dije: Padre, sal, te quiero conocer. Y te puedo decir que mi papá tiene 78 años. Es un viejito con toda la cabeza calva. Lo que yo tengo nada más aquí, él lo tiene por todas partes. Parece Moisés con una barba larga. Y es una de las personas a las que más admiro en toda mi vida. Lo único que me entristece es haber tardado tanto tiempo en darme cuenta qué hombre tan maravilloso es él. Lo que no podía ver, Dios me dio a ver a través del júbilo que él desató dentro de mi corazón. Si regresas una vez más a los evangelios conmigo, te encontrarás con que el día en el que el Señor Jesús resucitó fue un domingo. Un domingo donde el domingo en el que los judíos celebraban el festival de los primeros frutos. En ese domingo, una vez al año, el rabino tenía que entrar dentro del templo y entregar la ofrenda de primeros frutos. Antes de que el rabino pudiera entrar al templo a presentar su ofrenda de primeros frutos, Jesús había resucitado, y el apóstol Pablo dice: como los primeros frutos de la nueva creación que Dios ha empezado. Ese domingo, si contaras 49 días después de ese domingo, 7 por 7, Dios le gusta el número 7, y por eso mi esposa y yo decidimos tener 7 niños. Lo que pasa es que Dios nos ha dado un pilón después de eso. Gloria a Dios. 7 por 7, 49, del día en el que el Señor Jesús resucitó al siguiente día después de los 49, en otras palabras, otro día de júbilo. Pero ya no por 49 años, sino 49 días. Al siguiente día sucedió lo más increíble de toda la historia de la creación del ser humano. Dios descendió y bañó a su pueblo
con su espíritu, dándonos lo que el ser humano nunca había experimentado, la presencia de Dios en medio de todos nosotros en el día de Pentecostés. Amén. Amén. Lo que jamás el ser humano se podría imaginar empezó a suceder en ese momento, cuando los seres humanos empezaron a tener la presencia del Dios de todo el universo dentro de ellos, en medio de ellos. Y lo que sucedió es que nació la iglesia, el pueblo de Dios, aquel pueblo que es que ha sido radicalmente llamado a demostrar quién Dios es a todas las naciones. Lo que sucedió fue la primera iglesia. La primera iglesia tiene que haber sido algo absolutamente espectacular. Las predicaciones eran las predicaciones de los apóstoles. Dice la Biblia, aún encima de todo eso, es que los ricos tomaban sus posesiones, vendían sus propiedades y repartían su dinero a los discípulos, de tal manera que los apóstoles lo tomaban y lo repartían de tal manera que no hubiera ningún pobre, ningún rico en medio de ellos. Era una celebración, un evento y unos momentos gloriosos, excepto que hubo un problema muy grande. El problema es que el Señor Jesús le había dicho a sus discípulos: quiero que ustedes, cuando reciban el Espíritu, salgan de aquí, de Jerusalén a Judea, y después vayan a Samaria. Y el problema con Samaria es que está llena de samaritanos. Los samaritanos son esos que sienten que son como nosotros, pero que en realidad no son como nosotros. Los samaritanos son como una mezcla sucia de nosotros y gente pagana. Y el Señor Jesús les dijo: cuando tengan mi espíritu, vayan y lleven ese gozo a los samaritanos. Y de los samaritanos al resto de todas las naciones. Y nadie quería cruzar la calle, encontrarse con ese tipo de gente. Y por eso lo que el Espíritu de Dios hizo en el capítulo 8 del libro de Hechos, dice la palabra de Dios que se levantó una gran persecución en contra de toda la iglesia en Jerusalén, y todos excepto los apóstoles fueron esparcidos por todas partes. Y en el versículo 4 nos dice que donde quiera que los discípulos iban, esparcidos por todas partes, en lugar de sentirse mal acerca de sí mismos, diciendo: no, me han robado todo, me quitaron todo, me están persiguiendo, vamos a escondernos. Dice la Biblia que ellos, donde quiera que iban, predicaban el evangelio. Y a donde quiera que llegaban, los discípulos empezaban a hacer cosas radicales. Y nos cuenta Lucas que Felipe llegó a la ciudad más importante de Samaria en el capítulo 8 de Hechos, en el versículo 5. Nos dice que cuando él llegó a Samaria, dice la Biblia que él comenzó a proclamar las buenas nuevas y a liberar a los cautivos. Me gusta tanto como dice Lucas, dice que con grandes gritos salían los demonios. Salían los demonios de la gente. La gente era liberada por la predicación y la presencia de la predicación, la proclamación de Felipe. Dice la Biblia que él también sanó a muchos enfermos. Y esto es lo que nos dice Lucas en el capítulo 8 de Hechos. En el versículo 8 dice: y a raíz de que Felipe llegó a la ciudad de Samaria, sale con esta conclusión: y hubo gran gozo en aquella ciudad. Lo que nos está diciendo Lucas es que donde quiera que los discípulos de Dios empiezan a ir, trayendo la presencia del poder de Dios, liberando a cautivos, proclamando las buenas nuevas, orando por los enfermos, la palabra de Dios nos dice que donde quiera que van, entonces traen el júbilo de Dios a donde quiera que llegan. Este es lo poderoso de nuestra herencia de júbilo. Escucha lo que dice Mateo, capítulo 10, versículo 8. Dice que cuando Jesús estaba entrenando a sus discípulos, les dijo: donde quiera que vayan, prediquen este mensaje: el reino de Dios ya está cerca. El versículo 8 dice: y sanen enfermos, resuciten a los muertos,
limpien de su enfermedad a los leprosos, expulsen a los demonios. Lo que ustedes han recibido gratis, denlo gratuitamente a otros. En otras traducciones dice, lo que han recibido en gracia, den en gracia a los demás. Yo creo que podemos traducirlo diciendo, el júbilo que ustedes han recibido, pasen júbilo a todos los demás. Este último fin de semana tuve el gran privilegio de estar visitando Puente del Pueblo. Qué gozoso trabajo estar ahí con Matthew, y con Rosy y con todos los demás que están trabajando allí. Y les puedo decir que no nada más a través de Puente del Pueblo y no nada más a través de las diferentes lenguajes de congregaciones que tienen aquí dentro de este edificio, a través del programa de soccer, a través de los grupos que tienen, a través de ustedes siendo el pueblo de Dios. Lo que ustedes han hecho hasta ahora es que ustedes han traído gran gozo a la ciudad de West Chicago y toda esta región. Y de verdad que hoy estoy aquí para darles gracias, porque su impacto no nada más se detiene aquí, sino sigue moviéndose como olas. Cuando cae una piedra dentro del agua y empieza a brotar más lejos cada vez, ese es el impacto del ministerio de ustedes. Y cuando les quiero animar a seguir involucrándose en proyectos como Puente del Pueblo, como el fútbol, soccer, cuando todo lo demás que hacen, les quiero animar a seguir haciéndolo. Pero esta mañana también les quiero decir que todavía hay mucho más trabajo por hacer. Nuestra ciudad está rodeada de gente que desesperadamente necesita conocer el júbilo de Dios dentro de ellos. Amén. Hay muchos matrimonios que necesitan experimentar lo que tu matrimonio ha experimentado. Hay mucha gente enferma que necesita experimentar la sanidad que tú has experimentado. Hay muchos padres que tienen que ser reconciliados con sus hijos. Hay muchos hijos que tienen que ser reconciliados con sus padres, como muchos de ustedes han sido reconciliados el uno con el otro. Y todavía hay mucho más que hacer. Y por eso esta mañana me gustaría terminar dándote 3 desafíos claros. Quiero desafiarte a hacer el gozo y el júbilo de Dios a donde quiera que tú vas por toda esta región. Y me gustaría hacerlo a través de 3 desafíos por lo menos para ti. El primer desafío tiene que ver, te quiero invitar con tratar con tu pecado y la manera en la que otros han pecado en contra de ti. La primera manera, si alguien ha pecado contra de ti o si tú has pecado en contra de alguien más. Nunca se me olvidará lo que sucedió con este hombre. Vamos a llamarlo, no se llama así, vamos a llamarlo Miguel. Miguel, cuando la primera vez que llegó a nuestra congregación, él ya venía hambriento de Dios. Al terminar de predicar, él pasó al frente al altar, o sea, de rodillas empezó a llorar y otro hermano y yo pasamos y oramos por él. Gozosamente lo llevamos a Cristo. Tuvimos el tremendo privilegio de llevarlo a Cristo. Y nunca se me olvidará cómo al terminar y al ponerse de pie, la celebración ya se había terminado. Recuerdo verlo y parecía como si brillaba. Un hombre diferente después de haber ido al altar y después de levantarse del altar. Al terminar de todo ello, este otro hermano y yo lo invitamos a nuestro grupo de estudio bíblico de hombres los martes por la tarde. Y pues Miguel llegó. Cuando llegó éramos como unos 8 o 10 hombres. Estábamos sentados alrededor de una mesa. Y yo siempre empiezo el grupo diciendo, bueno, hay alguien que tenga alguna carga que quieres compartir o algún gozo que quieras celebrar, que quieras contarnos. Y él fue el primero que levantó la mano y dije, wow, qué bueno, este hombre desde el principio quiere ser parte de todo. Levantó la mano y dijo, yo nunca he estado en un grupo así, hombres así, con la Biblia, no sé cómo se hace todo esto, pero tengo algo que quiero decir. Y apuntó hacia un hombre que estaba justo enfrente de él, del otro lado de la mesa, y le dijo, tú fuiste la causa por la cual mi esposa me abandonó. Y dije, wow, ¿qué hacemos ahora? Que alguien cante un canto o algo así. Ojalá llegara pizza en este momento, algo así. Y
Yo no sabía que ellos, sabía que tenían una historia muy mala cada uno de ellos, pero no sabía que ellos tenían algo en común. Y le dice, pero no sé lo que ha estado pasando conmigo en estos días. Y lo que te tengo que decir es que todo queda perdonado. Empezamos borrón y cuenta nueva de aquí. Recuerdo sentarme ahí y pensar, wow, esto solamente puede suceder por la presencia del Dios de dioses, Rey de reyes, dentro del corazón de estas personas. Amén, gloria a Dios. En el capítulo 13 de 1 Corintios, el apóstol Pablo nos dice que el verdadero amor de Dios, cuando agarra raíz dentro de tu corazón, no mantiene un récord de mal. Muchos de nosotros sabemos cómo tener el casillero, el archivero lleno de cosas. Vemos a una persona desde lejos y digo, oh, yo tengo un archivo de él. Sí, este me hizo, me dijo, me tal. Y dice, hey, ¿cómo estás? Hijo de quién sabe qué. Lo que el verdadero amor de Dios hace es que toma ese archivo y lo manda al infierno para que se queme. Primera de Pedro, amén, gloria a Dios. En Primera de Pedro, en el capítulo 4, el apóstol Pedro le está hablando a un pueblo que está sufriendo un montón. Y el apóstol Pedro les dice, ámense abundantemente, porque el verdadero amor cubre multitud de pecados. Y esta mañana me gustaría desafiarte pensando si es que hay alguien al que tengas que por fin perdonar. Meter la llave dentro del calabozo, darle vuelta a la puerta, abrir la puerta y que empiece por ti llamándole por teléfono. Esta mañana también te quiero preguntar, tal vez hay alguien más al frente del cual te tienes que caer de rodillas y pedirle perdón y nunca le has pedido perdón. La primera manera en la que te quiero desafiar para que traigas el júbilo de Dios a donde quiera que vas es tratando con tu pecado o las maneras en las que otros han pecado en contra de ti. La segunda manera en la que te quiero desafiar es a través de deudas. Deudas. Una de las cosas que los hispanos decimos mucho, yo lo he oído demasiadas veces, es diciendo, esto nunca se lo perdono. Nunca se lo perdono. Y si tú repites el Padre Nuestro diciendo, Padre, ven, queremos traerte gloria. Que venga tu reino y que se haga tu voluntad. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Qué lindo soy, qué bonito soy, cómo me quiero. Y perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a aquellos que han deudado en contra de nosotros, excepto ese hijo de quién sabe qué, quién sabe cuánto, que nunca lo perdonaré. Si tú tienes un excepto, entonces ninguna de las oraciones que has orado tiene verdad dentro de tu vida. Si hay una de cientos de personas que te han herido, pero una a la cual tú estás diciendo, excepto esta persona, entonces el amor de Dios verdaderamente no ha entrado dentro de tu corazón. Ahí es interesante que el lenguaje que Jesús hablaba, el arameo, la palabra perdonar pecados es la misma palabra de perdonar deudas. Tal vez tu Biblia dice perdona nuestras deudas. Puedes decir, obviamente, perdona nuestros pecados. Es la misma palabra, por lo menos en el lenguaje en el que Jesús lo habló, el arameo. Nunca se me olvidará nuestro barrio mexicano está bordeado en el lado norte por un barrio afroamericano. Una iglesia afroamericana en el barrio norte, del norte de nosotros, hace como unos 20 años, ellos empezaron sabiamente a guardar mucho dinero. Empezaron a guardar dinero porque se dieron cuenta que la mayoría de la gente en su congregación no eran dueños de casas. Entonces dijeron, si tenemos dinero, entonces nosotros podemos ayudarle a nuestra congregación, enseñarles a tener la primera casa de probablemente 20, 30 generaciones.
Y una de las cosas que hicieron es que cuando el edificio donde nosotros ahora estamos como congregación empezó a ser de venta, ellos lo compraron inmediatamente a favor nuestro. En otras palabras, se convirtieron como en nuestra compañía de hipoteca. Nosotros les empezamos a pagar fielmente a ellos en lugar de pagarle a otra compañía. Y hace como unos 8 o 9 años, yo no llevaba mucho tiempo siendo pastor, y me llamó el pastor de la congregación aquella y me dijo: hey Paco, no nos hemos visto en un tiempo, ven a saludarme. Fui a saludarlo, le llevé también el cheque de la hipoteca de ese mes, y sentado estuvimos platicando por un buen tiempo, y al final, cuando ya me iba a ir, me paré para despedirme. Me dijo: oye, una última cosa. Los líderes de la congregación hemos estado revisando nuestras cuentas y nos hemos dado cuenta que ustedes no han dejado de pagarnos la deuda que nos deben. Llevan como 2/3 partes de lo que nos deben, y decidimos algo en esta última reunión. Y él agarró el cheque que le acababa de dar y me dijo, lo rompió a la mitad y nos dijo: quedamos a ceros empezando este momento. Yo me acuerdo pensar como diciendo: wow, pero esto es América, eso no sucede en este país. ¿Cómo? ¿Qué está pasando? ¿Qué? Y me dijo: sí, hemos decidido que de ahora en adelante le perdonamos la deuda. Piensen esto: una iglesia afroamericana perdonando a una iglesia hispana. Eso solamente puede suceder por el pueblo de Dios. Recuerdo llegar a la calle de afuera, de verdad que estaba como en otro mundo, pensando fuera de mi cuerpo, pensando: wow, ¿qué acaba de pasar? Y cuando salí a la avenida principal, me di cuenta que mi boca estaba diciendo unas palabras y mi mente todavía no había captado lo que mi boca decía. Estaba siguiendo, mi boca repetía: perdona nuestras deudas, perdona nuestras deudas. Y me puse a pensar: yo he escuchado eso en algún lado. En algún lado estaba escuchando eso. Por fin me di cuenta: son las palabras de Jesús. Me pregunto si hay alguien al que te debe, que hoy mismo puedas llamarle por teléfono y dejar que el júbilo de Dios a través de ti lave a él mismo, a esa misma persona, diciendo: ¿sabes lo que me debías? Te lo perdono ahora mismo. Hace unas semanas yo fui a ayudarle a un amigo que estaba cambiando de nuestro barrio a la Universidad de Chicago. Y entre nuestro barrio y la Universidad de Chicago hay muchos barrios medio pobres, y lo que sé acerca de los barrios pobres en la ciudad es que si te vas por los barrios pobres, entonces hay menos tráfico. Entonces yo ya venía con mi hijo y con la camioneta vacía después de haber dejado a aquel hombre, y le dije a mi hijo: oye, vámonos para llegar más rápido a la casa. Y me fui por un barrio bien pobre, pero de repente, ¡pum!, me encontré con un montón de tráfico en una de las avenidas principales de ese barrio. Y dije: wow, esto no tiene sentido, 10 de la mañana, sábado, ¿por qué hay tanto tráfico? Estaba cerca de una gasolinera y según seguimos en el tráfico, llegamos a donde se podía ver la gasolinera. Lo que había hecho toda una iglesia en el barrio afroamericano es que le habían llamado a todas las mamás solteras de su comunidad, diciéndoles: vengan el sábado por la mañana de 9 a 11 de la mañana y te vamos a llenar el tanque de gasolina gratis de parte de la iglesia. Solamente te queremos decir: Dios te ama. Para cuando llegamos a ese lugar, dije: ojalá fuera madre soltera, pero que la camioneta toma un montón de gasolina. Pero había donas, había café, había música, y había un montón de mujeres llorando, siendo abrazadas por otros, diciendo: Dios te ama. Me pregunto esta mañana si tienes alguien en corte. Lo has demandado y sí, tal vez te orió un montón, pero ¿cómo sería después de tantos años yendo a corte de ida y de regreso? Tú de la noche a la mañana decides: ¿sabes qué? Vamos a limpiar esa deuda totalmente. Y hay otra manera, probablemente no tanto que alguien te deba a ti, pero probablemente que tal vez tú le debes a alguien más y no le has pagado. Probablemente no que le debas dinero,
Ahora mismo en Chicago estamos en medio de una huelga de maestros. Yo fui maestro por mucho tiempo y alguien en la página de Facebook del barrio, hay una página de Facebook del barrio, hay como 300,000 personas en esa página, y alguien dijo: hey, ¿por qué no le mandamos una felicitación a los maestros de la villita? Y un joven me contactó. Este joven ahora es un hombre y me contactó y me dijo: Mr. Amador, nunca le dije cuánto me impactó que usted haya sido mi maestro en cuarto grado, pero le quiero decir que ahora yo soy maestro de cuarto grado y mi modelo ha sido usted. Después de 20 y tantos años, nunca había escuchado nada de él, y esta palabra que él me dio llenó mi corazón como muy pocas cosas han llenado mi corazón. Te quiero decir, habrá alguien al que le debes y simplemente no le has pagado, solamente un agradecimiento. Te quiero dar un tercer desafío y último desafío, y este último desafío es: el Señor Jesús les dijo a sus discípulos en Mateo 8, como te leí, cuando vayan, sanen a los enfermos, resuciten a los muertos y limpien a los leprosos. Es interesante que tú no puedes limpiar a un leproso sin tocarlo. Para limpiar un leproso tienes que tocarlo. En nuestro barrio, los que más aparentan ser leprosos son los gangueros. El pueblo de Israel hacía con los leprosos lo que la gente en nuestro barrio hace con los gangueros. Si vas caminando por la calle, ves un grupo de jóvenes que parecen gangueros, la gente se cruza la calle y aparenta no verlos, los ignora. En otras palabras, tratamos a los jóvenes que están en pandillas como si fueran leprosos. Hace muchos años, cuando yo empezaba a ser pastor, alguien me llamó diciendo: oye, acaban de matar a otro joven en nuestra comunidad, y como estábamos lanzando un ministerio para ayudar a jóvenes en la calle, él me dijo: oye, ¿podrías venir a orar por la familia a su casa? Me acuerdo ir diciendo: claro que sí puedo ir. Para cuando llegué a la casa de este joven, noté que había como unos 40, 50 gangueros afuera de la casa de este joven. La gran mayoría estaban viendo hacia abajo, deprimidos, tristes, desolados. Alguien más que ha muerto, un amigo que ya no más tendrán. Y recuerdo pensar: wow, ¿qué está pasando? Fui y encontré a Mateo y le dije: oye, Mateo, ¿y qué va a pasar? Y me dijo: pues tú vas a pasar. Ellos vinieron porque tú vas a orar. Le digo: wow. Y le dije: oye, ¿y qué digo? Y me dice: no sé, tú eres el pastor. Y antes de como que regresarme a la caverna de cocodrilos, me tomó de la mano y me dijo: solamente diles lo que Dios ponga en tu corazón. Y recuerdo en ese instante pensar: wow, yo sé lo que toda la sociedad ya le ha dicho a estos jóvenes. Toda esta sociedad ya le ha dicho a estos jóvenes a través de la policía, a través del DIN de la secundaria, a través de los maestros, a través de vecinos, a través de sus propios padres. Ya les han dicho: eres un estúpido, un tonto. ¿Por qué estás aquí en la calle? Eres un inútil, haciendo tonterías. Y recuerdo sentir el Espíritu de Dios diciéndome: eso ya lo han escuchado, pero aún no me has escuchado a mí. Aún no han escuchado lo que el Dios del universo les diría a ellos. Sentí que Dios me decía: diles lo que yo les diría, dales gracia. Y al pararme en medio de los jóvenes, estaba lleno de veladoras el suelo, que está la barda de la calle, estamos bloqueando la calle. Al pararme en medio de ese lugar, me di cuenta que la gran mayoría de jóvenes alrededor del círculo eran de la mitad de mi edad. En otras palabras, yo era de la edad de sus padres. Y sentí el Espíritu de Dios empujándome. Les dije: noto que ustedes son de la mitad de mi edad. Probablemente yo soy de la edad de tu papá. Algunos de ellos como que levantaron la vista para verme. Les dije: me gustaría hoy hablarte como si yo fuera tu papá. Ellos ya saben lo que su papá le diría, pero no saben lo que su Padre Celestial les diría. Y recuerdo sentir el Espíritu de Dios diciéndome: ya no te puedes detener. Y empecé diciéndoles: hijos, me perdonas. Me perdonas porque yo debería de haber estado ahí cuando tú eras niño.
Me perdonas porque cuando llegaba del trabajo aparentaba estar muy cansado, tener muchas otras preocupaciones. Ay, me perdonas porque nunca agarré la pelota de fútbol y me puse a jugar contigo. Me perdonas cómo traté a tu mamá. Y lo más que hablaba, lo que yo no anticipaba que hiciera, yo mismo empecé a hacer. Empecé a llorar en medio de esos jóvenes. El peor lugar para llorar. Y recuerdo que al llorar no me pude detener, le seguí pidiendo perdón, mi hija, por cómo te he tratado, perdón por no haber estado ahí, perdón por no ser tu príncipe, perdón, hijo, por no haberte tratado como debería. En uno de esos momentos, llorando en medio de todos esos jóvenes que no me conocían para nada, cerré los ojos y recuerdo abrir los ojos de nuevo, viendo al suelo, y había unas pisadas, un joven. Levanté los ojos y estaba enorme ese muchacho. Yo no sé cómo los jóvenes que nacen en este país, aunque sean de nuestra propia generación, no sé cómo terminan bien altotes. Serán McDonald's o quién sabe. Recuerdo verlo a los ojos y él también estaba llorando. Lo único que hizo es abrir los brazos y le di un abrazo. Y lloramos los dos juntos. Y lo que sucedió después de eso es que me di cuenta al estar abrazándolo que se formó una línea larga detrás de él. Por los siguientes 15, 20 minutos estuve abrazando jóvenes diciéndoles: mi hijo, perdóname, te amo. Mi hijo, es hora de regresar a casa. Tú no puedes pasar el gozo de Dios, el júbilo de Dios, sin tocar a otras personas. Esta mañana te quiero desafiar, esta tarde te quiero desafiar a que hay un mundo afuera de estas puertas que desesperadamente está hambriento desesperadamente por el júbilo de Dios. Hay que salir de este lugar y hay que darles lo que solamente Dios puede darles, lo que este mundo no les puede dar. Hay que darles a Cristo. Hay que darles el júbilo de Dios. Amén. ¿Por qué no cierras tus ojos conmigo y extiendes tus manos abiertas enfrente de ti? Las palabras de Jesús para nosotros, según terminamos esta celebración, como una oración final, el Señor Jesús les dijo: bienaventurados ustedes que no saben ser espirituales. Ustedes que no saben ni siquiera cómo acercarse a Dios. Jesús les dijo: porque mi reino fue diseñado específicamente para ustedes. Bienaventurados ustedes los que ahora lloran, porque en mi reino se encontrarán con aquel que puede quitarles las lágrimas de ahora y para siempre. Bienaventurados aquellos que son mansos de corazón. En lugar de los violentos que tratan de ganarse todo por violencia y tratan de ganarse el mundo por violencia, porque ellos no se encontrarán con el mundo, sino que ustedes que saben caer de rodillas y orar, recibirán la tierra como herencia de mano de su Padre Celestial. Bienaventurados ustedes que tienen hambre y sed de justicia. Aquellos de ustedes que ya han quitado su confianza total en los reinos de este mundo para traer justicia verdadera, porque se encontrarán con que mi reino verdaderamente los satisfará. Bienaventurados aquellos de ustedes que dan misericordia, sobre todo aquellos que menos se merecen misericordia, porque ustedes recibirán misericordia en el momento en el que ustedes más lo necesitan. Bienaventurados aquellos de ustedes que trabajan para mantener la ventana de su corazón limpia, porque ustedes verán las huellas de mi Padre Celestial trabajando dentro de ustedes y fuera de ustedes, aún en los lugares más inesperados. Bienaventurados ustedes que trabajan para hacer paz en lugar de competencia, siendo nosotros somos mejores que ustedes. No, ustedes que trabajan por la paz, porque la gente notará el ADN de su Padre Celestial en ustedes. Bienaventurados ustedes que son perseguidos por la causa de justicia mía, porque ustedes entonces sabrán
que el reino de Dios les pertenece totalmente a ustedes.